Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. Bienvenidos a una nueva aventura divagante del viento y el reloj. Este podcast en procura de la receta que lo cura todo. Bienvenido, Gino. Muchas gracias, Fidel. Un placer compartir con todos y con todas la búsqueda de esta receta incalculable. Es una receta invaluable. Invaluable. No tiene valor. No. Ni valor ni precio, por lo menos hasta ahora. Pero sí, es la receta que lo cura todo. Sí, y también, no sé, por este momento me viene a la mente esa receta también, ¿no? Una canalizadora de México que dice: bienvenidos seres de la luz y de las sombras. Porque somos todo. Creo que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que somos todo. Somos una unidad y en este planeta llamado Tierra somos luz y sombra. Y qué importante el poder integrar la sombra. Y en estos tiempos, esto de integrar la sombra implica también la conciencia de la unidad, en donde no somos ni buenos ni malos, ¿No? Y donde todo aporta. El asunto es, no existe una medida de lo bueno o una medida de lo malo. Todo es relativo. Todo es relativo. Y todo es contextual, por lo tanto. Sí, todo. Y podemos poner un ejemplo bien bizarro. Si yo me tomo 5 litros de vino, lo más probable es que me agarre una intoxicación y esté como 10 días intoxicado con un pedalín y una resaca Seguramente. importante. Si yo me tomo 5 litros de leche de vaca, voy a morir. Claro. Porque 5 litros de leche de vaca producen un colapso en mi organismo y me muero. Claro. No voy a estar intoxicado 10 días y después me recupero. No. Entonces, ¿qué es mejor, la leche o el vino? Es contextual, claro, es contextual y es además sí. dosificable la maldad y la bondad. Bueno, el otro día hablamos con un amigo, de hecho le mando un saludo a Pedro, y él me contaba un experimento que se hizo, por decirlo de alguna manera, de un conocido pintor, que no sé cuál es su nombre, que en un momento expuso sus pinturas en la calle. No vendió ningún cuadro. Ahora, cuando las expuso en una galería de arte reconocida, las vendía a un precio maravilloso. Claro. Entonces, qué diferente, ¿no? Esto que hablamos del contexto, ¿no? El mismo artista. Sí. Reconocido. Sí. Y valorado en un ámbito, en otro ámbito no vendió ni un solo cuadro. Una botellita de agua mineral sin gas, 600 mililitros, se la compramos en el kiosco, vamos a pagar 60 pesos. Claro. Si la compras en una discoteca, vas a pagar 200 pesos. Correcto.
Y es exactamente la misma botella, el mismo agua, misma marca. Así que bueno, integremos las polaridades para vivir en paz. Necesitamos aceptar que somos un todo. Sí. Recuerdo un amigo que era bastante escatológico para poner estos ejemplos. Era muy de la dualidad. Decían, las cosas lindas son cosas lindas y las cosas feas no pueden estar con las cosas lindas, decía él. Y tenía esa tara, tengo que decirlo, tenía esa tara. Y un día él me pregunta, estábamos hablando de una actriz muy bonita, y le dije, me encanta me encanta como actriz, como artista, pero más me encanta como mujer. Claro. Es realmente bella. Y me dice, mucho te gusta. Digo, sí, me encanta. Dice, imagínate la defecando. Y me quedé rascando la cabeza y lo miro y le digo, ¿vos sos así de tarado o parás para la media hora? Digo, todo el mundo defeca. Digo, claro. ¿Qué me querés decir no hay con nadie esto? Que no. Dice, no, ¿y no se te perdió el amor? Digo, ¿me estás hablando en serio? Claro, pero él estaba realmente en la conciencia de la dualidad, a un punto extremo. Claro, los ideales no defecan para él. Claro. Cosa que es estúpida, sin lugar a dudas. Pero y es justamente de lo que hablamos muchas veces, ¿no? La idealización de una persona, un maestro, un referente o de quien sea, no importa. Es una construcción mental que uno tiene, ¿no? Una proyección mental que uno hace de determinado ser que parece que no se equivoca o que es perfecto, cuando todos en realidad tenemos nuestras cosas y todos vamos al baño, todos nos resfriamos, todos nos enfermamos, no hay nadie que no. Aún el maestro más iluminado, ¿cuántos maestros considerados iluminados? Por eso ya no sé qué es la iluminación en realidad. Porque cuando uno dice maestro iluminado parece que estuviera en otra escala. Sí. Pero ¿cuántos maestros que han sido referentes importantísimos y respetados por mí mismo también, se han muerto de enfermedades duras, ¿no? Claro. Me tiene en la memoria Thich Nhat Hanh, creo que lo estoy diciendo bien, un maestro de budismo vietnamita. Hermoso ser, maravilloso. Y los últimos años de su vida, su cuerpo no la pasó muy bien, ¿no? Tuvo, creo, un derrame cerebral y creo que tuvo que andar en silla de ruedas o tenía problemas importantes de movilidad con el habla. Pero eso no deja no le quita valor a todo lo que hizo en su vida. Claro, pero lo que importa es el mensaje, más que el mensajero. Tenemos un prejuicio con respecto a que el maestro iluminado es aquel que resucita después de ser torturado y se eleva al cielo en una nube de colores. Claro. Que eso es mito, porque no tenemos idea si eso es verdad. Claro. Pero tenemos el prejuicio cultural de que los maestros iluminados ya no sufren y soportan cualquier cosa, claro. Pueden vivir sin comer y viven sin dormir y no defecan, y no se enferman y cuando se pegan en el dedo chiquito contra la pata del mueble, no putean. Y eso es nada más que un prejuicio. Sí. Bueno, y después viene la decepción. Entonces, creo que también muchos maestros mueren en esa situación, también como para bajar a tierra
esa idealización, ¿no? Hay que comprender que lo que importa es el mensaje y no el mensaje. Sí, sí, sí. En una conversación con un guía incorporado, alguien le pregunta a este guía, a este espíritu. Dice, ¿y usted qué es? ¿Usted es un ángel? ¿Usted es un demonio? ¿Usted es alguien que estuvo encarnado? ¿Qué es usted? Y su respuesta fue bien ilustrativa. Dice, yo puedo ser un demonio, dice, o puedo ser un ángel, dice, o capaz que soy un extraterrestre, dice, o capaz que soy simple esquizofrenia de este imbécil que se sienta acá, dice, y actúa como si yo estuviera hablando a través de él. Dice, yo soy nada. Claro. Dice, soy nada. Acá lo que importa es el mensaje. Sí. Sí. Y es tal cual. Total. Es tal cual. Si nosotros, cada vez que idealizamos, nos desilusionamos. Claro. ¿Ah? Y nos pasa en el amor, en la amistad, en las figuras familiares, paternales, los hijos, los hermanos y los amigos. Cada vez que idealizamos a alguien, nos vamos a frustrar. Sin duda. Y nos vamos a decepcionar. Porque la imagen del otro la estamos fabricando nosotros. Claro, en nuestra mente. Y el otro no es lo que nosotros pensamos que debería ser. El otro es el otro. Claro. Y siendo el otro, tiene luces y sombras. Sí. Entonces a mí una cosa que me gusta mucho de mucha gente que está trabajando en esta época, ¿no? Porque también venimos de una concepción de la espiritualidad del siglo XX que es distinta a lo que se está compartiendo hoy en día, y esto me gusta mucho, ¿no? De lo que hablamos, de que la vida es luz y sombra, no es solo luz, ¿no? Porque venimos de esa idea, ¿no? En donde, bueno, la espiritualidad es una cosa de luz, y sí, es luz, evidentemente, porque venimos de una gran sombra, ¿no? Pero somos todo. Y acá en esta encarnación, en estas encarnaciones, es lo que venimos a experimentar. Entonces, la aceptación es muy liberadora. Voy a proponer un ejercicio simple de imaginación. Hay gente que dice, no, las luces son el bien y es lo que viene del Dios, del amor y de todo lo demás. Y las sombras son el mal y no son, ni siquiera son necesarias las sombras. Entonces yo les propongo que se imaginen un paisaje en el que no exista ninguna sombra. Y se van a dar cuenta que en ese paisaje es imposible ver algo. Porque nosotros vemos las cosas por el contraste entre luces y sombras. Los colores que vemos no son más que diferentes grados de frecuencia de luz. Son sombras combinadas con luces. ¿Ah? El rojo es más oscuro que el violeta. El infrarrojo es de una frecuencia mucho más baja que el ultravioleta. ¿Ah? Son simples frecuencias. ¿Ah? Cuanto más rápido, cuanto más corta es la onda de la luz, más violeta es la cosa. Claro. Pero estamos hablando de simples velocidades de onda. Más lento, menos lento. Más oscuro o más claro. Claro. Más oscuro o más claro. Sí. Esos son los colores que vemos. Si no hay oscuro y solo hay claro, nosotros no vamos a ver nada. Nada. Porque todo va a ser absolutamente blanco. Claro. Todo va a ser absolutamente blanco. Sí.
Es imposible ver. Es imposible ver. Ujú. Bueno, y ahí, nada, la libre elección de cada uno también, ¿no? ¿Qué es lo que quiere creer en esta vida? Y lo que es otro de los mantras, ¿no? Que siempre estamos creando. Siempre, siempre. Siempre estamos creando. Somos seres con la capacidad de crear. Podemos crear cosas que no nos gustan en nuestra vida o nos generan muchos conflictos, o podemos generar algo distinto en donde podemos conectar con una profesión que nos gusta, que amamos o que nos genera pasión. Y bueno, y ahí es donde elegimos. ¿Elegimos? Qué buena pregunta. En el sentido de que ya traemos el tema, ¿no? Del día de hoy. Tenemos libre albedrío. Somos libres de elegir. Somos libres de elegir. Pero también Somos libres de elegir. somos libres de elegir. También lo que se plantea es que desde el punto de vista álmico, nosotros venimos con una tarea, por decirlo de una manera, o con un propósito, o con un fin. Y que hay hechos en nuestra vida por los que vamos a pasar sí o sí. Hechos importantes de nuestra vida que nos van a movilizar y que van a hacer que nos replanteemos cosas o nos van a generar más conciencia, más claridad. Pero también se dice que tenemos libre albedrío. ¿Qué cosas podemos elegir? ¿Qué cosas podemos elegir? ¿Y en qué cosas estamos predestinados y no podemos cambiar? Exacto. Y es un temazo. Sí. Realmente. Porque la pregunta sería también, ¿no? ¿Es una o la otra? ¿O son las dos que interaccionan permanentemente en nuestra vida? Porque claro, si nosotros vamos a pasar sí o sí por determinados hechos, eso no es libre albedrío. Incluso en el momento de la muerte se dice que ya está Que ya tenemos marcado pactado. Entonces, ¿cuándo tenemos libre albedrío? El punto es, atendamos al concepto de dualidad. Volvemos a la idea. Volvemos a la idea de dualidad, del universo dual. O es libre albedrío o es predestinación. ¿Y por qué no las dos juntas? Exacto. Que de pronto no es posible combinarlas. Pero es posible ver que coexisten. Claro. Vamos a hablar de un simple ejemplo acerca de ciencias físicas. Desde hace cerca de 150 años, o tal vez un poco más, se está buscando una teoría del todo. Sí. Una teoría que sea capaz de amalgamar la física cuántica con la física mecánica. Física mecánica es toda aquella que está limitada o relacionada a la ley del principio de gravedad. Las grandes masas son movidas por gravedad y es la gravedad la fuerza que interactúa en todos esos fenómenos. Pero a niveles subatómicos
la gravedad no tiene nada que hacer. Claro. Ahí funciona un montón de posibilidades. Lo que en la física mecanicista son principios de causa y efecto, y son leyes prácticamente inviolables. La gravedad es una ley inviolable. A nivel subatómico, la gravedad no existe como tal, Claro. porque las cosas pueden ser o no ser. Por lo tanto, no hay un principio de causa y efecto. Claro. Pero aún así hay un principio de causa y efecto. Y ambas teorías científicas, ambos puntos de vista de la física, todavía no han encontrado la forma de combinarlos y que uno sea capaz de explicar al otro, o que ambos puedan trabajar juntos. Pero sin embargo, ambos existen y son totalmente demostrables. Libre albedrío o predestinación no es una cosa y la otra. No. No es una o la otra. Es una y es la otra. Claro. Que todavía no sabemos cómo funcionan juntas. Ahí va. O si podemos hacer que funcionen juntas. Bueno, el libre albedrío estaría presente en nuestras decisiones de no si vamos a pasar o no por tal situación, sino en el cómo yo elijo pasar por esa situación. Que voy a pasar, voy a pasar. Claro, y eso es predestinación. ¿No? Eso ya está pactado a Claro. nivel del alma. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y todos vamos a pasar por determinados hechos que nos van a afectar y van a hacer que cambie el rumbo de nuestra vida. ¿No? Ahora, ¿cómo llego yo a esa situación? Ahí sí es parte del libre albedrío. Claro, ¿cómo enfrento ese momento? ¿Cómo enfrento o en qué situación emocional llego? ¿O qué elegí anteriormente como para llegar a ese lugar? Claro. Porque hay que recordar que nos olvidamos. Entonces, cuando estamos en este plano, nos pueden pasar muchas cosas que son parte del libre albedrío y que nos afectan, ¿no? Entonces, creo que el libre albedrío estaría ahí, en cómo nos tomamos las cosas. Entonces, es una mezcla de las dos. Sí, como en palabras de Albert Camus, no soy lo que me sucede, soy lo que elijo hacer, Claro, a pesar de lo que me sucede. a pesar, exactamente. Entonces, yo qué sé, a mí me puede pasar algo pactado en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Ahora, yo puedo elegir si voy en ómnibus, voy a pie, voy en taxi, En en bici. Uber o en bici, o flotando. Claro. O espero que me vengan a buscar. O espero que me vengan a buscar. Eso va a hacer que yo llegue de una manera distinta al lugar o a la situación. Claro. Pero voy a llegar en algún momento. Predestinación es la situación es inevitable. Claro, Libre albedrío es cómo elijo exacto. posicionarme
física, mental, emocionalmente, espiritualmente, frente a esto que es inevitable. Claro. Claro. Y sí, en ese punto se conjugan ambas situaciones, el libre albedrío y la predestinación. Hay cosas que nosotros no vamos a poder evitar. Sí. Y hay cosas que sí podemos elegir. Correcto. Es una danza, Claro. Es una maravillosa danza. Es que es una maravillosa danza. Hay una frase que dice, uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza y uno no puede evitar que algún pájaro nos caiga en la cabeza, pero podemos evitar que hagan nido. Claro. Claro, Eso sí. Eso sí lo podemos evitar. Y ahí tenemos, acaso o predestinación, un pájaro nos va a cagar la cabeza. Y libre albedrío, dejo o no dejo que me hagan nido. Claro. Incluso cuando el pájaro me ensucia la cabeza, puedo elegir enojarme y tirarle piedras al pájaro, o reírme, puedo decir, bueno, exacto, salí sorteado. Exacto, soy bendecido. Claro. Ahí libre albedrío frente a una situación que no cambia, es la misma situación. El pájaro no cago la cabeza. Y la caca tiene la misma composición, el mismo olor y es la misma porquería, pero uno elige divertirse o tomárselo mal. Exacto. Y en eso sí, podríamos decir que ambos, que no hay una dicotomía, es esto o esto otro. Exacto. Que tiene mucho que ver con cómo empezamos. ¿No? La aceptación de ambas caras de la moneda, ¿no? Claro. La moneda tiene dos caras, pero esas dos caras hacen una unidad, que es la moneda en sí misma. Exacto. ¿No? Entonces, si vamos a estar peleándonos por cuál cara de la moneda es mejor, o si es más linda o más fea, no tiene sentido. Es una moneda. ¿Sí? Que tiene dos caras por una cuestión de practicidad. ¿No? Por existir en un universo tridimensional. Exacto. Hay un objeto que vive en el universo tridimensional, pero que para principios físicos es un objeto unidimensional, que es la cinta de Moebius. Y los invito a que busquen en la web la cinta de Moebius. La cinta de Moebius no es más que una cinta cuyos extremos se unen, pero Moebius gira los extremos. Ajá. Correcto. Y los une. Entonces uno simplemente empieza a rayar la cinta y hacer una raya en medio de la cinta siguiendo el recorrido, y de pronto se da cuenta de que uno ha escrito una sola cara de la cinta y llega a la conclusión de que la cinta no tiene dos caras, aunque tiene de este lado y de este otro, este lado y este otro son exactamente la misma cara. Claro. Eso es un objeto unidimensional en un universo tridimensional. Cinta de Moebius, lo repito, búsquenlo porque es interesante, porque además es interesante la cosquilla que le hace a uno en el cerebro. Exacto. Ver esa simpleza y esa genialidad. El viento y el reloj. La genialidad de lo simple. Porque es genial, en realidad la simpleza ha sido muy denostada por este sistema, por eso, porque es maravilloso, porque es profundo y porque está muy en contacto con lo que llamamos verdad, la simpleza.
Claro, lo inteligente tiene que estar adornado por palabras difíciles Exacto. y una explicación que nadie comprende. Exacto. Cuanto más complejo, más divertido. Claro, cuanto más complejo, más divertido, más interesante, Más valor tiene. más valioso Más valioso. y más inteligente. Ujú. Y está el discurso de la flor del Buda. Yo iba a hacer otra anécdota. Sí, dale. El discurso de la flor del Buda. El Buda da toda una enseñanza levantando una flor y mirándola y sin decir absolutamente nada. Y es una de las enseñanzas más conocidas y más profundas del budismo. ¿Ah? Un discurso en el que el maestro no abre la boca y simplemente muestra una flor. ¿Ah? Lo más sencillo suele ser lo más complicado de abarcar, Sí. por su sencillez. Sí. No, la otra anécdota que yo iba a contar es, estaban hablando dos discípulos, cada uno tenía su maestro, y uno de los discípulos le decía al otro, porque mi maestro puede levitar y puede hacer que el clima cambie y puede hacer que las plantas florezcan más rápido. ¿Qué puede hacer tu maestro? Me dice. Y el otro discípulo le dice, bueno, mi maestro cuando tiene hambre come y cuando tiene sueño duerme. Y cuando come, está comiendo. Y cuando come está comiendo. Y cuando duerme, está durmiendo. Plenamente. ¿No? Entonces, cosa que parece obvia. parece obvio, pero no lo es. Porque ¿cuántos de nosotros comemos sin tener hambre? ¿No? En esta humanidad actual. ¿Y cuántos de nosotros no dormimos cuando realmente tenemos sueño? Pero además cuando estamos durmiendo, estamos peleando con otra cosa. Por lo tanto, cuando dormimos no estamos durmiendo. Y cuando uno está comiendo, está con la cabeza y con toda la energía puesta en un montón de otras cosas, menos en el momento. Entonces uno está comiendo sin estar comiendo. Sí. Y está durmiendo, pero no está dormido. ¿Ah? Y uno de pronto está haciendo el amor y no está haciendo el amor. Claro. Y uno está conversando con un amigo y no está conversando con un amigo porque siempre está distraído. El superpoder de este maestro era Estar. Simple y sencillo. No, pero también esto, ¿no? Que cuando uno tiene sueño, duerme. ¿Sí? Pero en esta sociedad eso no sucede. Por eso vivimos tan enfermos. Claro, porque estamos pendientes todo el tiempo de qué es lo que hay que hacer y no conectados con lo que necesito. Hemos categorizado los instintos porque hay que encajar en un patrón de conducta. Claro. Estamos en una reunión y de pronto estoy reventando de ganas de orinar, pero no puedo interrumpir la charla o decirle al otro, dame un momento que voy al baño. Y no tengo por qué decir, porque estoy que reviento. No, momento que voy al baño. Pero uno se las aguanta porque queda bien. Y eso nos hace daño. Sí. No estar atendiendo a las necesidades que estamos teniendo. Claro. Y eso es parte de nuestro libre albedrío también. Eso es parte del libre albedrío. ¿No? Querer encajar en una sociedad profundamente enferma. Sí. Poder escuchar o no escucharnos. También, ¿no? Es parte del libre albedrío. El cuerpo todo el tiempo nos está hablando y diciéndonos cosas. El cuerpo no miente. El cuerpo no miente. Y nos habla todo el tiempo.
pero como andamos corriendo como unos locos de acá para allá, en pro de satisfacer las necesidades de alguien más, que alguien más puede ser una persona, puede ser una empresa, o puede ser un cliente o alguien. O un policía interno. O un policía interno. Pero cuando aquietamos nuestra mente, nuestros sentidos, y podemos realmente escuchar qué es lo que nos está pidiendo el cuerpo, es maravilloso. Es realmente maravilloso. Ahí podemos, por ejemplo, trabajar el insomnio, ¿no? Simplemente respirando y sintiendo el cuerpo. Pero también nos pasa eso, estamos desconectados del sentir. Pero cuando uno siente, simplemente sentir el cuerpo, uno puede decir, en realidad el cuerpo tiene ganas de dormir, entonces vamos a dormir. Y valorar la opinión del cuerpo. Exacto. Bueno, es fundamental eso. Conversábamos con una conocida, ella dice, me he dado cuenta que mi intuición la mayoría de las veces no falla. A lo que respondí, el 100% de las veces tu intuición no falla. Correcto. El asunto es que más de la mitad de las veces vos no le haces caso. Digo, y eso no es un error que vos cometas voluntariamente, eso forma parte de tu programación. Digo, cuando somos niños, se nos dice, dale un beso a la señora, no seas mal educado. Ahí empezamos a faltarle el respeto a nuestra intuición. Los niños ven con mucha claridad, sienten con mucha claridad las energías. Y cuando alguien se les presenta y el niño se queda mirándolo desde lejos y uno lo obliga a ir a darle un beso para no ser maleducado. El niño, lógicamente, tiene un conflicto entre lo que siente y la autoridad que para él no comete errores. Entonces, si yo estoy viendo que esta señora no me gusta, pero mi mamá me dice que le tengo que dar un beso, mi mamá tiene razón y yo estoy mal. Y ahí uno empieza a cuestionar la intuición y deja de obedecerla. Y nos pasa cuando escuchamos algo de nuestro cuerpo que se nos dijo, no, me duele el estómago, mamá, decíamos nosotros, y mamá decía, ya se te va a pasar. Y si no se nos pasaba, nos culpábamos, porque mamá nos dijo que ya se nos iba a pasar. No es a mamá no le importó, no, estoy haciendo algo mal, porque mamá dijo que se me pasaba y yo no estoy mejorando, estoy mal. Ahí es cuando uno pierde el respeto por las señales del propio cuerpo y por lo tanto por uno mismo. Sí, también en el caso de los niños que tienen un amigo imaginario, que no es tan imaginario en la mayoría de los casos, sino que son entidades, guías, amigos astrales. Y no en todos los casos la familia puede entender lo que está sucediendo. Entonces, el nene está teniendo problemas. Está hablando con un amigo que no se puede ver. Claro, su mente no está funcionando Claro, bien. hay que llevarlo a un especialista para que lo medique. Claro, no puede profundizar en esto porque va a terminar chiflado. Claro. O ya está. Claro, Ya está mostrando pistas de... Entonces ahí es cuando el niño empieza a reprimir eso que está viendo. Y en algún momento lo deja de ver. Porque claro, si esto quiere decir que yo estoy mal, estoy enfermo y mis
mis familiares o mis padres me dicen que tengo que tratar o que estoy enfermo y que tengo que ir al médico o al psiquiatra, eso se va apagando. ¿No? Y se va apagando la intuición, por lo tanto. Pero eso es algo que está ahí en todos. Todos tenemos intuición, no hay nadie que la tenga. Es que uno empieza a cuestionar a las autoridades, a los modelos, muy tarde. ¿Ah? Hasta los 7 u 8 años, papá y mamá o nuestros mayores modelos no cometen errores. Claro. Lo que ellos dicen es palabra santa. Por lo tanto, cualquier cosa que digan que me moleste o me duela es mi culpa y es mi responsabilidad. Porque ellos jamás se equivocan. Y esas cosas uno las empieza a cuestionar después de los 7, 8 años. Claro. ¿Ah? Uno es capaz de poner en tela de juicio al otro recién después de los 7 u 8 años. Entonces llevamos 7 años de programación en el que los equivocados somos nosotros. Claro. Sí, sí. Entonces eso también hace que lleguemos a determinadas situaciones con una intuición más o menos desarrollada o conectada, ¿no? Y también hace que cuando lleguemos a las determinadas situaciones que ya están pactadas en nuestra vida, las enfrentemos de una manera distinta. ¿No? Entonces yo me puedo revelar ante una situación familiar y decir, bueno, no, yo lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo es. O puedo simplemente también haber nacido en un contexto familiar en donde eso es aceptado, ¿no? Y motivado y no reprimido, que evidentemente no es en la mayoría de los casos. Pero además la cuestión es, toda esa programación de nuestros primeros años, y vamos a llamarle programación a la formación ética y moral que recibimos de nuestros padres. Claro. Independiente de cuál ésta sea. Sí. Independiente de cuál ésta sea. Más o menos permisiva, más o menos amplia de criterio, claro. Más o menos social, más o menos intimista. Sin importar cuál, es programación, porque viene desde afuera de nosotros. Y esa programación va a influir en nuestro libre albedrío, que está condicionado por esa programación, o está condicionado por nuestra rebeldía a esa programación. Correcto. Entonces, no somos objetivos, somos más o menos subjetivos. Entonces, el libre albedrío, en realidad, obedece a determinados patrones con los que cargamos. Claro. Entonces, ¿el libre albedrío existe o no existe? Es maravilloso. Es maravilloso. También hay quienes plantean que es el mundo del revés. Estamos en el mundo del revés. Para que algo nos llegue a la vida, a nuestra vida, no tenemos que desearlo. Entonces hay una contradicción ahí. Porque si yo quiero tener una abundancia económica, no tengo que perseguirla, por ejemplo. Si me obsesiono mucho con esa situación, seguramente voy a estar bloqueando
Pero si yo suelto, ¿no? Y confío, por supuesto también tengo que hacer movimientos para que eso suceda, pero no de forma obsesiva, sino como de una forma relajada sin tener tan presente o tan en cuenta la situación, seguramente eso va a llegar con mucho más facilidad. Entonces, para que me llegue tal cosa, yo no tengo que desearlo tanto de forma obsesiva. Una cosa es enfocarse o proyectarse, pero sin un exceso. Entonces, vivimos en un mundo contradictorio, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Cuando se habla de en los movimientos esotéricos y en los movimientos holísticos, se dice que uno tiene que vibrar en la sintonía de aquello que quiere atraer. Ahí va. Y el asunto es que uno no atrae lo que uno quiere, y ese es uno de los principios. Uno atrae lo que uno es. Exacto. Cuando uno quiere algo, es porque uno es carente. Y porque uno es carente, lo que atrae es carencia. Correcto. Cuando uno agradece la riqueza que lo rodea, es porque uno se siente rico. Y cuando uno se siente rico, atrae riqueza. Ese sería el principio de que cuando querés algo no lo pidas, Claro. y no lo persigas. Porque cuando lo pedís y lo percibís, es porque te falta y estás carente. Y como carente vas a atraer carencia. Y ahí la mente o el universo lo que escucha es carencia. Entonces te da más carencia. Claro. Yo dije en una conversación, fui bastante cuestionado, lógicamente, por esto, porque suelo ser bastante gráfico cuando doy explicaciones. Y alguien me decía, no, porque yo le pido a Dios no sé qué, y yo le decía, no le pidas a Dios, porque Dios es un mayordomo sordo e imbécil, que tiene una vista muy aguda y tiene todo al alcance de su mano. Entonces vos le gritás y le llorás y le berreás pidiéndole cosas y él no tiene idea, no tiene idea de lo que estás haciendo. Claro. Él es capaz de ver el dibujito que vos te haces en tu mente y el dibujito que más permanece en tu mente. Correcto. Entonces, si vos le decís, no quiero estar enfermo, no quiero ser pobre, no quiero que mi pareja me engañe, la imagen que vos tenés en la cabeza es enfermo, pobre, mi pareja me engañe. Claro. Porque el no es imposible de imaginar. No existe una figura gráfica para la negación. Entonces yo no quiero estar enfermo. Lo que vos estás imaginando es alguien enfermo. Correcto. No quiero ser pobre, estás pensando en alguien pobre, en pobreza. Y no quiero que mi pareja me engañe, estás viendo a tu pareja en brazos de otro. Entonces, como el mayordomo, este sordo e imbécil, ve el dibujito de pobreza, enfermedad y pareja en brazos de otro y dice, es lo que quiere, ¿no? Claro. Y no entiende tus lágrimas y tus gritos porque es sordo y es imbécil. Aclaremos que vos estás hablando de una metáfora, ¿no? No le estás diciendo imbécil a Dios directamente. Y si le estoy diciendo imbécil a Dios, Dios en su grandeza no se va a ofender. Porque no le importa. Exacto, está entendiendo perfectamente de qué estoy hablando. Digo para las personas que nos están escuchando. ¿no? Para las personas que nos entiendan están lo que estás escuchando, si su Dios se ofende porque ustedes le dicen, vos sos un sordo imbécil, y te voy a tener que mostrar lo que quiero, y vuestro Dios se enoja por eso, están adorando a un pobre diablo. Claro. Correcto. Dios está mucho más allá de nuestras puteadas y de nuestros ataques.
Para también como traer una cosa como un poco muy clara también y simple. Gustavo Cerati, en sus canciones, en sus letras, él soltaba frases, ¿no? Y esto es permanente en sus letras, no es que era una cuestión casual, ¿no? Hay una constancia en las letras de Gustavo Cerati donde suelta cosas. Y hay una frase que es tal cual. Tanto le temes que al final sucede. Estás escuchando El viento y el reloj. Clarísimo, o sea, una cosa bien simple, sencilla. Y es así, porque es lo que vos decís, es la vibración en la que uno está, ¿no? Si uno está en la vibración del miedo, va a tener miedo. Si uno está en la vibración de la paranoia y sale a la calle pensando que me van a robar, es muy probable que me pase algo vinculado a esa situación. Pero sin embargo, si yo salgo agradeciendo a la vida, ¿no? Me voy a encontrar con personas que también me van a agradecer. Lo más probable. Pero es que sin duda es así, y no es porque estas personas empiecen a existir a partir de que uno agradezca, No. o porque los agresores empiecen a existir a partir de que uno les tema. Correcto. Nuestro cerebro utiliza y gasta muchísima energía, y lo que más quiere es ahorrar energía. Y nuestra mente, que es un proceso fisiológico, manejado por el cerebro, pero es un proceso fisiológico de todo nuestro cuerpo, la mente. La mente es el administrador de la energía. Entonces la mente tiene acceso a todos los procesos neuronales, pero por una cuestión de ahorro de energía, prende solamente el 2% de esos procesos. Por eso hay ciertos trucos en los que uno cae, que son de los más pavos, pero cae precisamente porque la mente tiene esa particularidad, se enfoca en este proceso neuronal, claro, porque necesita traer energía. Entonces yo, a modo de ejemplo, y es un ejemplo bastante utilizado en psicología para explicar este fenómeno, dice, yo iba caminando por la nieve, dice, nunca vi nada tan blanco como la nieve. En un momento se me cae una hoja del cuaderno. Dice, confundo lo blanco del cuaderno con la nieve, al punto que me pareció que la nieve tenía algunos renglones. Dice, pero todo es en extremo blanco. Dice, blanco como la nieve, blanco como las nubes, blanco como la espuma del mar. Quiero que me digas ahora qué es lo que bebe la vaca. Leche. La vaca bebe agua, no bebe leche. No, pero enseguida la mente asocia blanco con blanco, claro, no profundiza. ¿Ah? Esto es porque la mente se enfoca, utiliza procesos neuronales relacionados con lo blanco. ¿Ah? Y no es porque uno sea poco inteligente. Porque uno simplemente está enfocado en cosas blancas. Correcto. Y cuando uno dice vaca, automáticamente piensa en leche. Correcto. Es automático, sí. Es ahí. Si yo digo voy para el almacén, lo primero que se te va a ocurrir pasar por la cabeza es, ¿necesito pan o necesito agua? ¿Y por qué lo pensás? Porque está relacionado con el almacén, forma parte de ese grupo neuronal, de esa función neuronal. Entonces, cuando uno se enfoca en cosas para temer, la mente va a elegir por ese 2% de cosas que hay para temer y las va a poner
En primer lugar, Y las va a crear. claro, nos va a hacer ver todo lo que hay para temer, Ujú. que no es más que un 2% de la realidad. Claro. No es más que un 2% de la realidad. Pero en lo que te enfoques, En lo que te enfoques, lo vas a potenciar. y lo vas a tropezar con ello porque es un principio Ujú. físico. Todo motociclista sabe que la motocicleta no se maneja con las piernas, no se maneja con las manos. La motocicleta se maneja con los ojos. A donde mires, vas. Ujú. Entonces, cuando uno está aprendiendo a andar en motocicleta, se le dice, cuando entres en una curva, busca con tus ojos el final de la curva. Porque si con tus ojos, cuando vas a entrar en la curva, estás viendo los guardarraíles, te vas a dar contra los guardarraíles. Ajá, correcto. Y si estás mirando el árbol, te vas a dar contra el árbol. Tenés que mirar a la salida, vos tenés que mirar a dónde querés llegar. Y todo tu cuerpo con la moto van hacia donde vos querés ir. Uno maneja con los ojos. Sí. Y cuando uno se enfoca en las cosas para tener, uno se choca con las cosas que va a tener. Y lo mismo pasa cuando uno empieza a agradecer la riqueza y las oportunidades. La mente que se enfoca en aquello que es riqueza y oportunidades, porque se enfoca solo en el 2%, Ujú. nos va a mostrar la riqueza y las oportunidades. Claro. Y nos vas a chocar con ellas. Ujú. Sí, sí. Sí, entonces ahí está bueno esto de cómo uno llega a las situaciones, ¿no? Si uno llega más centrado, después de haber respirado profundo, o haber hecho alguna meditación, o Reiki, o llega en un estado más alterado, desequilibrado, desconectado de uno mismo. Entonces ahí el choque va a ser un poco más intenso, porque no voy a estar presente en la situación. Y esto dicho con total compasión, ¿no? Con total empatía por todas las situaciones que pasamos. Porque si hay algo que yo creo que tenemos que profundizar es en la compasión, ¿no? En entender que somos seres que todos tenemos debilidades y todos estamos en un estado de sufrimiento mayor o menor. Y que esa compasión también implica entender que nadie nos hace nada. Que simplemente es esto que decimos, lo que nos pasa y cómo vamos a estar en la situación que nos pasa. Compasión siempre, o empatía, siempre primero por uno mismo, eso es fundamental, y después podemos expandirla hacia los demás. Pero siempre todo empieza por desarrollarlo en nosotros, hacia nosotros. Esto es lo que decimos, si no ha desarrollado el amor a nivel interno, no lo puede compartir. Entonces, fundamental esa conexión de nuestra humanidad y con nuestra esencia. Por eso hacemos hincapié en los procesos fisiológicos y psicológicos de nuestro cerebro y de nuestra mente. Una vez que entendemos cómo nosotros funcionamos y por qué nos cuesta tanto de pronto cambiar hábitos y vencer miedos, o por qué nos cuesta tanto perdonar, o por qué nos cuesta tanto sentirnos bien con nosotros mismos.
Una vez que entendemos por qué esas cosas pasan y cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, somos capaces de traspolar eso al otro y ver que el otro también solo puede enfocarse en un 2% de la realidad en la que vive y que sin duda ha pasado por situaciones traumáticas, por dolores y por una programación que lo lleva a enfocarse y a actuar en un contexto de solamente un 2%. Y que por lo tanto es tan víctima de toda una situación y es tan resultado de todo un contexto histórico, familiar y nacional, sin lugar a dudas, y planetario, que lo lleva a hacer y a actuar como actúa. Pero eso no dice quién es. No. Eso nos dice o nos puede dar una idea de qué ha vivido y de qué se está defendiendo. Porque todo agresor, todo violento se está defendiendo. También. Y tiene miedo. Correcto. Y entender que la gente grita y agrede por miedo. Claro. ¿Ah? Hay un psicólogo español, no recuerdo su nombre, que explica claramente, dice, muchas veces nosotros vemos a la gente actuando a los gritos y golpeando cosas y decimos que está expresando la ira. En realidad lo que está haciendo es expresando, tratando de calmar, de apagar el miedo. Dice, porque el miedo genera ansiedad. Claro. Y la forma de matar la ansiedad es expresando ira. Dice, entonces cuando tu pareja, tu vecino, el del cuadro contrario, te está gritando y está enojado y está insultando, muchas veces no está expresando ira, o sea, no quiere acabar con tu vida. Claro, no. Lo que quiere es borrar el dolor que estás sintiendo, disminuir el dolor que estás sintiendo. Está tratando de controlar el miedo que siente. ¿Ah? Y ese tipo de empatía, ese tipo de compasión, es al que debemos llegar. Entender que el otro está sufriendo tanto como nosotros sufrimos y que desconocemos las causas de sus miedos. Esto no significa permitirle al otro agredirnos y decir, bueno, pongo la otra mejilla. No, me tocas y te voy a romper un brazo. Pero no voy a estar permanentemente buscando romperte un brazo. No, de ninguna Voy manera. a tratar de no cruzarme contigo y de entender que vos estás viviendo un dolor y estás viviendo con miedo. Claro. Y si puedo, y tengo la claridad en ese momento, poder darte o alguna palabra o algún gesto que pueda mostrarte que en realidad vos estás teniendo miedo. O generar un espacio para que puedas calmarte. O generar un espacio para que siempre... Y ese espacio en que puedas calmarte puede ser porque te doy un abrazo, porque Exacto. no reacciono a tu agresión o porque me retiro para que vos no te sientas amenazado. Puede ser cualquiera de esas. ¿Ah? Y cada situación amerita una actitud distinta. Claro. ¿Ah? No hay recetas. No hay receta, pero lo que sí hay es un principio. Yo no me puedo tomar personal la reacción del otro a las cosas que le generan miedo. ¿Ah? No es conmigo. Entonces, en el fondo, lo que siempre hay es el miedo a la muerte, ¿no? Lo que está en el fondo de todas las cosas y de todos los miedos. ¿Sí?
Y después hay una variedad de miedos que se van acoplando. Pero entonces, nada, siempre la conclusión es buscar el centro, estar lo más calmado posible. Y ahí las herramientas que siempre recomendamos, ¿no? Poder respirar, poder observar qué pasa en ese momento, en ese instante, que eso implica un gran entrenamiento, porque en el medio de la tormenta, poder observar es, para nuestra mente es muy difícil, pero también es un regalo, es un gran regalo, poder observar y simplemente observar sin juicio en medio de la tormenta, en medio del conflicto, en medio de la crisis. Y esa sí puede ser una gran diferencia, ¿no? Entre quienes han tenido un camino de autoconocimiento y quienes han seguido simplemente la corriente y no se han cuestionado cosas. Pero tampoco es la gran diferencia, ¿no? Es un grado de conciencia, nada más. Sí. No te hace ni mejor ni peor. No. Sin duda que no te hace ni mejor ni peor. Porque no existe un grado moral en el que uno sea mejor o peor. Exacto. ¿Ah? Uno simplemente es. Y uno reacciona por razones fisiológicas. Hablábamos con una paciente que ella me decía, dice, cuando hay una situación de emergencia, yo me congelo y no sé hacer nada, no puedo hacer nada. Dice, y vivo enojada conmigo por eso, porque yo me congelo ante una situación de estrés extremo. Dice, y sé que tengo que hacer cosas, pero en ese momento me congelo y no me sale nada. Sí. Dice, y después vivo amargada, llorando y culpándome por eso, porque yo soy incapaz de ser útil en los momentos en que se me necesita. Entonces yo le explicaba una simple cuestión fisiológica. Nuestro cerebro, o sea, el cerebro en la naturaleza, se empezó a desarrollar hace unos 500 millones de años. Y su tarea es ayudarnos a la supervivencia. Claro. Por lo tanto, lo primero que el cerebro aprendió a reconocer es la amenaza. Nuestro cerebro fue creado para alejarnos del peligro. Entonces, lo primero que el cerebro ve es peligro. En todos los casos. El cerebro nace en la naturaleza para eso, para ver el peligro. Esa es su especialidad, salvarnos del peligro. Sí. Después vamos evolucionando. Claro. Yo diría una parte del cerebro. El punto es, el cerebro nuestro está muy desarrollado con respecto a el cerebro primitivo. Exacto. Pero el cerebro primitivo, la función del cerebro primitivo, que nosotros también poseemos, es mantenernos a salvo, y la forma de mantenernos a salvo es reconociendo primero el peligro. El segundo cerebro nace, la segunda capa del cerebro se desarrolla por la necesidad de relacionarnos. Claro. Tenemos crías, las crías no se pueden defender cuando recién nacen, en muchísimos casos. Entonces necesitamos un cerebro relacional, un cerebro límbico, esa es la segunda capa del cerebro. Y el cerebro límbico es capaz de reconocer el presente, el peligro, y el pasado. Y el pasado es
qué nos amenazó en el pasado Ujú. para mantenernos protegidos en el presente. Se sigue desarrollando el cerebro con una capacidad más profunda de relación y de abstracción, en la que nosotros ya estamos pensando en el futuro. Y nos proyectamos hacia el futuro. Y el problema es exactamente, nace de la misma necesidad de protegernos. Y hay un científico que propone el ejemplo de los leones en la sabana y las gacelas. Leones y gacelas tienen los dos primeros cerebros. Se relacionan con sus crías, tienen que comer. Los leones saben que las gacelas son sabrosas. Las gacelas saben que los leones son peligrosos. El león ataca, las gacelas corren. El león caza una gacela y las gacelas automáticamente se detienen y vuelven a pastar. ¿Por qué? Porque el león está comiendo y mientras el león está comiendo, no ataca. Eso es pasado y presente. Claro. Seres humanos corriendo delante de las gacelas. El león viene corriendo para cazar, todos salimos corriendo. El león caza un ser humano y se lo empieza a comer. Todos paramos para descansar, excepto uno. ¿Quién no descansa? El penúltimo, porque al último el león se lo comió. Y el penúltimo dice, yo soy el más lento ahora, no puedo sentarme a descansar, porque si el león ataca tengo que estar preparado. Entonces ese penúltimo no duerme. Si todos comen, yo no puedo comer, porque si como, activo el nervio vago y me voy a dormir. Y yo no puedo dormir, porque si el león ataca, yo soy el más lento ahora. Ese nuevo cerebro que está en permanente acción en nuestra actualidad y en nuestra humanidad. Claro. Nosotros vivimos estresados y con miedo de lo que puede llegar a pasar. Eso es ansiedad. Esto no quiere decir que no podamos activar otros aspectos del cerebro. No, sin duda. Nosotros tenemos la capacidad de manejar y de reeducar nuestros instintos más básicos y nuestras reacciones. Pero tenemos que entender cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona básicamente de esa manera. Está creado para funcionar de esa manera. Bueno, Nosotros hemos mejorado en virtud de que el peligro no nos sirve y en virtud de que el estar en alerta permanente no nos permite vivir. eso. Hemos desarrollado Claro. una capacidad de reeducar nuestros instintos. Yo diría que ese es el cerebro que ha sido programado desde esta forma de entender la vida, que no es la única, ¿no? Entonces, sí podemos desarrollar otros aspectos del cerebro que están vinculados al nervio vago. Claro. Que están vinculados al nervio vago, en donde no tenemos por qué estar todo el tiempo, porque estamos en un estrés permanente por esto mismo que vos acabas de relatar. Pero no es necesario, porque hoy en día ya los leones ya no nos corren. Es más, nosotros enjaulamos a los leones. Entonces, realmente es un descubrimiento, un redescubrimiento de nuestra capacidad mental, ¿no? En donde, que tiene que ver con también el equilibrio con la energía femenina, ¿no? Que en el yin y el yang está representado por la oscuridad o por el lado más oscuro. Maravilloso. Entonces también podemos accionar, no reaccionar,
desde la calma. No tenemos por qué estar todo el tiempo activados. Claro, el asunto es que nosotros tenemos que conocer quién es el león en este momento. Exacto. Y el león en este momento no es ese bichito con melena que metimos dentro de un zoológico y que conocemos en las postales. El león en este momento es mi pareja que me puede abandonar, mi patrón que me puede despedir, Correcto. el sueldo que puede que no me alcance, las deudas que no sé cómo voy a pagar, o las enfermedades que pueden atacar, o los accidentes que pueden acontecer, o la guerra que puede estar ahí, o la nueva pandemia de este virus de los ratones, o los aliens, O X. o no llegar a la final del campeonato del mundo. Ahí están los leones Claro. que viven en nuestra cabeza y que no nos damos cuenta que vivimos temiéndoles y tratando de protegernos de ellos. Claro. ¿Ah? Entonces nuestro cerebro vive en estado de alerta y de amenaza. ¿Qué pasa cuando hay estado de alerta y de amenaza? Nuestro cerebro maneja en estado de calma y de reposo más o menos 1,5 litros de sangre. ¿Qué es 1,5 litros de sangre? Es 1,5 litros de oxígeno, alimento y recursos para crecer, para crear, para descansar, para vivir en paz. Ante una situación de estrés, el cuerpo tiene que defenderse o huir. Y el cerebro renuncia a 1 litro de sangre para mandarla a las manos y a los pies. Y en ese estado vivimos permanentemente. El asunto es que si el cerebro que vivía en paz con 1,5 litros de sangre, ahora solo tiene medio litro de sangre, le falta alimento, le falta oxigenación. Y es incapaz de reflexionar. Entonces, ante una situación de estrés, nuestras defensas son pelear, huir o paralizarnos. Correcto. Como cualquier animal. Como cualquier animal. Entonces, si uno se paraliza ante una situación de estrés, o si uno sale corriendo ante una situación de estrés, o si uno se orina encima ante una situación de estrés, o si uno se pone violento ante una situación de estrés, no es racional, es instintivo. Claro. Y el orinarse en una situación de estrés significa que nuestro cerebro quita sangre de nuestros esfínteres para mandarlo a los pies y a la mano. Tenemos que correr, tenemos que defendernos. Pero ahí está la posibilidad del ser humano. Entender estos procesos. Entender estos procesos, pero saber que el ser humano tiene una capacidad que los animales no, que es esta capacidad de autocomprenderse. Correcto. Y que nos da la posibilidad de hacer algo distinto. Y que están todos tenemos eso. Y reconocer la situación. ¿Por qué tengo miedo de que esto pase? Exacto. Y atender las causas que me llevan a atender ese miedo. Bueno, tengo miedo que mi pareja me deje porque es natural que mi pareja tiende a abandonarme. Bueno, entonces corto la relación ahí y dejo de tener miedo. Esta relación no me sirve. ¿Por qué tengo miedo que mi patrón me eche? Y porque no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, voy a hacer las cosas bien. Y el miedo de que mi patrón me eche desaparece. Simplemente no estoy conectado con lo que realmente quiero. O cambio de trabajo y me dedico a hacer algo que realmente elimine ese miedo. Porque hay algo que de lo cual estamos desconectados y es de qué es lo que nos genera pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona en la vida? Incluso hasta nos da miedo plantearnos esta situación. No sabemos cuál es nuestra pasión.
En general, no digo que todos, no. El asunto es que no sabemos cuál es esta pasión. De pronto sabemos cuáles son nuestros intereses. Exacto. Me gustan las artes marciales, me gustan los masajes, me gustan las terapias, soy buen masajista, soy bueno enseñando, soy bueno charlando, pero ¿cuál es mi pasión? Bueno, entonces. ¿Qué es aquello? Pasión es aquello que uno haría las 24 horas y absolutamente gratis porque no concibe la vida sin esa satisfacción. Entonces, eso es pasión. Desde el amor total, profundo, nosotros los invitamos a que hagan esa exploración. Sí, sí. Pregúntense cuál es la pasión. Háganla, porque, como decía, dice, no sé cómo decirlo, con Chahuica, si vos no haces lo que te apasiona o no trabajas para tu sueño, vas a estar trabajando para el sueño de otro. Correcto. Gracias, Concha. Huica, maravillosa, la amo. Sí, La amo, sí, amo Concha Huica. Es un ser de una claridad y una profundidad maravillosa. Entonces, ante lo inevitable, porque hay situaciones, como hemos planteado, que nos van a pasar en la vida. Sí. Relájate. Sí, sí. Relájate y disfrútalo. Pero además, si podés entender tus procesos, vas a poder elegir cómo enfrentar esos procesos. Libre albedrío. Pero para el libre albedrío tenés que conocer qué te lleva a actuar de esa manera. Y desde ahí lo podés corregir y lo podés reeducarte. Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy así porque mi viejo era así, mi abuelo era así, Está bien. Pero no va a pasar nada diferente. No va a pasar nada distinto. Con esa. Claro, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Entonces, sí, hay cosas que van a ser inevitables. Sí. Entonces, si van a ser inevitables, no necesito preocuparme por la situación. Si va a ser inevitable. Correcto. Entonces, relájate y goza. Si el problema tiene solución, ¿para qué me voy a calentar? Exacto. Y si no tiene solución, ¿para qué me voy a calentar? Desde la total y absoluta compasión y amor. Siempre es importante aclarar esto, ¿no? Porque hay personas que pueden sentirse como agredidas muchas veces por cosas que podamos decir. Lo decimos desde el amor más profundo, sin duda, que podamos transmitir, ¿no? Y también para nosotros. Y desde la más absoluta irrespetuosidad, porque si hay algo que nos caracteriza, es que nosotros no respetamos nada ni a nadie. Desenfadados. Absolutamente. Nosotros no estamos en contra de nadie. Exacto. Y no respetamos a nadie. Totalmente. Porque amamos a todos. Y eso es algo que es imperioso aprender a entender. Nosotros no queremos encajar. Para encajar se fabrican unos bellísimos ataúdes. Nosotros nacimos para sobresalir. Y ahí está esto de, busquen si no lo han encontrado. Y si lo han encontrado, entréguense a esa locura que es lo que nos apasiona. Porque es una locura lo que nos apasiona. Y como tal tenemos que vivirla. Y siempre va a haber detractores. Sí. Que vamos a salir del monte.
Vamos a plantear cosas que van a estar fuera del molde. Pero bueno, tenemos que usarlo, disfrutarlo, reírnos, maravillarnos y que no nos importe lo que opinan los demás. Así que relájate y goza. Cerramos con eso. La opinión ajena es esas dos cosas. Opinión y ajena. Sonrían siempre que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen, porque vinimos a jugar también. Y que esto es un gran juego, es una gran obra de teatro, una gran puesta en escena. Es una gran puesta en escena que lo único que nos queda es disfrutarla. Y podemos elegir el personaje que queremos interpretar. Exacto. ¿Podemos? Muchas gracias a todos. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.